Su vida es tan intensa como su poesía. Luego de trabajar en la Mexican Light and Power Company, se convirtió en telegrafista de Pancho Villa. En esos días de combate conoce al periodista John Reed, que escribirá ese gran reportaje titulado México Insurgente. Viaja después a París, donde conoce a Benjamin Péret y André Breton. Allá lo sorprende la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler invade París y los fascistas bombardean Europa, unas prostitutas parisinas lo ayudan a escapar. En Portugal conoce a la pintora Leonora Carrington, con quien se casa y viaja a Nueva York, y de ahí regresa a México. Y en México conoce a Pablo Neruda gracias a Nicolás Guillén. Pocos poetas como Renato Leduc han recibido ese homenaje que solo puede regalar un lector desconocido. En el cuartucho de una prostituta pequeña y romántica de provincia, encontró uno de sus poemas que no era de los mejores, según él, recortado de la página literaria de una revista y enmarcado en un cuadrito azul. También en una tormentosa noche de juerga, en una taberna de Chihuahua, un ferrocarrilero ebrio casi le perdonó la vida cuando se enteró que era el autor de uno de los poemas que Leduc consideraba entre sus peores versos. Y en otra ocasión alguien le dijo que en el penal de las Islas Marías un presidiario recitaba un verso suyo: yo que la sufro de cerca, tú que la lloras de lejos, cada vez que le atormentaba la imagen de la mujer por cuyo asesinato había sido condenado. No solo eso, la popularidad del que consideraba un banal ejercicio de retórica nunca dejó de sorprenderle. El poema Tiempo, que fue musicalizado y se convirtió en una de las canciones clásicas del repertorio mexicano, sabia virtud de conocer el tiempo. Hace 25 años murió el 2 de agosto Renato Leduc, el último poeta con vida de poeta, como escribieron unos, el último bohemio, como dijeron otros. Por sus versos sentimentales, eróticos y sarcásticos, hoy retomamos a Renato Leduc. Yo creo que al hacer el retrato de tu papá, se puede hacer muy bien el retrato de toda una época, porque tu papá vivió momentos muy importantes, tanto de México como del extranjero, y de la vida cultural del tiempo que le tocó vivir. Claro, porque tuvo una vida muy larga, murió cuando iba a cumplir 91 años, pero una vida en la que fueron como muchas vidas, ¿no? Entonces su vida cuando se murió su papá cuando él tenía 14 años, y entonces entró a trabajar a la compañía de luz, y entonces ahí alguien lo recomendó para que fuera a la escuela de telégrafos. Entonces fue telegrafista militar, anduvo en la Revolución con Villa. Luego su época preparatoriana, donde se vinculó a una serie de personas que después fueron personajes de la vida cultural y de la vida política de este país. Luego azares del destino que lo llevaron a Europa, a estar en París, que mi abuelo siempre quiso ir a la tierra de sus ancestros, y el pobre nunca pudo. Lo más francés que conoció fue Nueva Orleans, y mi papá, sin pensarlo, pues estuvo viviendo allá, ¿no? Y ahí conoció a otras personas que también resultaron después personajes, pues, por mencionar a alguien, a Leonora Carrington, ¿no? Y a Picasso, y a, no sé, todo este grupo de los surrealistas. Y luego, bueno, pues cuando vino a México ya se integró al periodismo gracias a Jorge Piñón Sandoval, que mi papá tampoco quería ser periodista porque su papá había sido periodista y habían vivido muy mal y no sé qué, ¿no? Bueno, no muy mal, pero pues eran muchos hijos y la situación económica no era boyante, entonces no quería ser periodista, y la vida lo llevó a ser un periodista, y creo que muy buen periodista, y se vinculó entonces a las luchas sociales y políticas de este país y con la gente, pues, de la izquierda, ¿no? Ángeles Mastretta, ¿quién fue y quién es Renato Leduc? Renato, por ejemplo, yo me acuerdo que se murió el 2 de agosto de 1986. Uno no se sabe las fechas de la gente a la que ha querido que se muere, más que a la que ha sido en su vida muy, muy central. Bueno, hay una foto estupenda en donde tú estás en el sepelio de Renato, que te retrata de cuerpo entero en tu relación con él, ¿no? Sí, estás ahí. Renato era tocando el muchas cosas. Yo siempre dije que Renato hubiera podido ser mi novio si hubiéramos nacido en otra época. Pudo haber sido no mi papá, mi abuelo Renato. Era muchísimo más grande que yo.
Y ese era un privilegio, que siendo 60 años más grande que yo, ¿cuántos más? 92 cuando yo tenía 34. El caso es que éramos muy amigos y comíamos juntos todos los lunes. Renato ya no veía bien por entonces, pero estaba lleno de historias y siempre tocado por la gracia. Conocí a Renato en un lugar raro. Fundamos una cosa que se llamaba la Unión de Periodistas Democráticos. Y Renato era el presidente, pero un presidente como nominal. Y todos éramos nominales porque yo era la tesorera, nunca junté un centavo. Era un desastre la organización. Pero ahí conocí a Renato. Y bueno, Renato hacía estas cosas como fingir que era, en un acto de generosidad, sin duda, que era una persona normal. Fingía mucho, no le importaba, luchaba contra la imagen dura de un escritor. Nunca quiso presumir de, por ejemplo, el grado de información, de erudición que tenía. Eso era una cosa que trataba de disimular. Por ejemplo, para el poema del tiempo. El poema del tiempo es un soneto perfecto, está escrito, por supuesto, con mucho trabajo, pero entonces él inventó la teoría de que, platicando con un amigo en una cantina, él había dicho, no se puede hacer un soneto rimado con tiempo, porque no hay palabras que rimen con tiempo. Y que entonces él había dicho, ¿cómo no? Yo voy a hacer un soneto rimado con tiempo. Y ya, como que se fue a un rincón y regresó, sabia virtud de conocer el tiempo, amar y desatarse a tiempo. Y todo perfecto. A Renato no le gustaba decir que él estaba tocado por el siglo de oro completo. Sí, le tocó una gran época. Y por los griegos. Pero eso no lo presumía. Como él había sido, en muchos sentidos, un autodidacta, entonces no le gustaba eso, y era muy sencillo. Y además, acabas de mencionar algo muy importante, él usaba el metro clásico, el soneto, unas formas literarias que ya no estaban muy en uso, ¿no? No, ¿cómo no? Todavía, pero lo que pasa es que él podía hacer cosas, vaya, como quien hace escalas en el piano, ¿no? Con enorme naturalidad, pero no hay una sílaba mal. Son puros endecasílabos. Sí, y perfectos. Ayer estaba yo contando, porque hay un oro que rima con tesoro. Ahorita me acuerdo. Añoro con tesoro. Y también están contadas las 11, aunque se vean, aunque por escrito se vean. Y hoy queda amor, ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Arriba hay una rima, todo mide perfecto, todo es perfecto, pero además en lo que leas, en el Prometeo sifilítico, en tus dorados cabellos, tus castaños cabellos, es perfecto, Renato. Y al mismo tiempo es lúdico y era cálido, muy inteligente, y tenía esta permanente sorna que empezaba por él mismo. Y al mismo tiempo era bondadoso, porque no era una gente que criticara a los demás, nunca criticaba a los demás con maldad. Era una crítica noble, que es raro, ¿eh? Y en un intelectual más. Es otra tradición, sí. Porque nuestra tradición es bastante virulenta muchas veces, ¿no? No, él podía decir cosas, pero nunca cosas que lastimaban. Un personaje extraordinario. ¿Qué personaje es Renato Leduc para ti? Es un personaje múltiple que recorre prácticamente todo el siglo XX mexicano. Es un camino múltiple, su infancia, que tiene lugar en Tlalpan, donde nació. Ahí hay una confusión entre las fechas, algunos dicen que es de 1895, otros fechan su nacimiento en 1897. Pero a partir de ese momento se extiende la historia de un personaje entrañable de ese siglo, un modelo insuperable de lo que han llamado el arte de vivir, un raudal de anécdotas, de mesas múltiples, de restaurantes, de cantinas, donde ejerció la magia de la conversación, el privilegio de su trato, que multiplicaron núcleos expansivos de lectores, admiradores y amigos, que incluyen a casi todas las celebridades de la época, pero también a la gente común y a la gente de la calle y a los desheredados. Me decía su hija Patricia que tenía cajas llenas de cartas de sus desheredados, haciéndole peticiones o agradeciéndole que hubiera escrito o intercedido periodísticamente sobre algún problema agrario o alguna cosa. Sí, como no, era amigo del presidente de la República y del bolero de la esquina con la misma naturalidad. Y eso es parte de su encanto, de su magia, de su leyenda.
También es parte de ese encanto la mirada sardónica que lo acompañó toda su vida, esa naturalidad antisolemne con la que supo entenderse y tratar a la gente y también a las palabras, desde luego. Sí, claro. Y también un talento excepcional como escritor, que yo digo que es al mismo tiempo un escritor clásico y popular. Con todos esos atributos yo creo que le ayudaron a Renato a ganarse, y sin haberlo buscado nunca, un cariño, ¿cómo te podría decir? Un cariño desmesurado en ocasiones y un cariño de una fidelidad impresionante, de generaciones sucesivas y de las más variadas procedencias, y que en muchos casos continúa. Y eso le ha dado una aura mítica que lo envolvió de los tiempos de la Escuela Nacional Preparatoria, y que a partir de las décadas de los 20 hizo de su historia personal y de sus poemas una parte del dominio público y una leyenda en ciernes, una leyenda en construcción. ¿Él estudió en San Ildefonso? En efecto, en la Escuela Nacional Preparatoria, y ahí es donde empieza a tener un contacto, digamos, con la escritura, con la poesía particularmente, ¿no? Y con los ambientes intelectuales. Bueno, era el ambiente, la preparatoria. Él era parte del centro de esto, ¿cómo no? Luego vino su periodo europeo, que llegó en la entreguerra y le tocó la ocupación de París, como sabemos, y se codeó con los personajes célebres la primera mitad del siglo XX parisino, desde luego con los surrealistas. Que tuvo mucho trato, ¿no? Que tuvo un trato francamente excepcional, platicaba él de Breton o de Max Ernst, por ejemplo, y en realidad fue un amigo cotidiano y muchas veces un salvador, en particular de Leonora Carrington, como sabemos, ¿no? Exactamente. Después de eso, a su regreso de México, tuvo un pequeño intermedio en Nueva York, acompañado de la mencionada Leonora Carrington, que sería su esposa fugaz. Pero y su autobiografía continúa después a través de las décadas. Él mismo, desde luego, la escribe y la dispersa en un enorme caudal de producción periodística, de crónicas, de comentarios, de memorias, de muchas veces también comentario político, en el que él fue centrando su profesión definitiva en el periodismo, mucho más que en la poesía. La poesía fue una cosa, digamos, marginal, aunque quizás sea la que nos va a garantizar su memoria y la que vehicula todo el resto. Oye, Roberto, y es cuando conoce a tu papá, es cuando tú lo conoces, ya digo, estoy exagerando un poco, ¿no? Sí, tu papá fue un periodista notable que animó mucho además la reflexión crítica en la plaza pública. Sí, coincidió con mi padre como fundadores de la revista Siempre, pero creo que ya desde antes habían coincidido en Hoy y Mañana, que son las revistas antecesoras de esta publicación, que como sabemos también fue definitiva en el medio siglo mexicano, y desde entonces trabaron una amistad que yo conocí desde mi niñez hasta que los dos se nos fueron, ¿no? Oye, Patricia, ¿qué te platicaba de todas esas vidas que tuvo tu papá? No, bueno, no sé otros papás de ese estilo de periodistas intelectuales. Mi papá no era un hombre de familia, él era pues un hombre de la calle porque pues finalmente los periodistas pues son de la calle, porque si no, no pueden estar en su casa, sino la noticia cómo la llega, cómo la persiguen, cómo la consiguen, ¿no? Entonces él era como un ser muy libre, no muy vinculado a la familia, claro. Siempre vivía conmigo, bueno, con mi mamá conmigo, y hacía vida familiar el domingo que íbamos a los toros, y a lo largo de la convivencia con él, de pronto en las reuniones y todo, pues platicaba cosas, ¿no? Pero que se sentara a platicarme. Había un día un señor, no. Pero precisamente pensaba en eso, en el trato cotidiano, que llegara a hacer comentarios, por ejemplo, de personajes que él admiraba, como Lázaro Cárdenas, ¿no? No. Quizá al final de su vida, porque ya al final de su vida mi mamá había muerto, entonces yo lo traje a mi casa a vivir aquí. El último año y medio de su vida vivió aquí conmigo, y entonces, claro, estaba ya aquí metido, y pues tuvimos mucho más cercanía y más oportunidad de platicar, ¿no? Cosas que de pronto salían y ya platicaba alguna anécdota de ese personaje, pero que se sentara a contarme historias, no, de ninguna manera. Renato se hace periodista ya cuando regresa a México, ya cuando regresa con Leonora. Estudió leyes también, ¿no? Él estudiaba leyes, él estudiaba derecho, sí, por supuesto, leyes, la escuela de jurisprudencia. Pero cuando regresan de Nueva York, porque primero llegan con
Leonora a Nueva York, después vienen a México. Renato no consigue trabajo y se va a regresar a Nueva York y le dice Jorge Piñó Sandoval, otro periodista legendario, le dice Piñó, pero Renato, ¿por qué se va usted? Dice, no, pues es que aquí no encuentro nada. Dice, pero usted escribe muy bien, ¿por qué no escribe artículos políticos? No, pues no sé nada. Y Piñó es el que lo introduce y le da los rudimentos del oficio, y además le dice una frase de la cual todo mundo debería de hacer caso, sobre todo los que tienen vocación de conejos con las palabras, es decir, que producen demasiadas. Le dijo, usted lo va a hacer muy bien, porque como usted fue telegrafista, conoce el valor de las palabras. Esa es frase sensacional, conocer el valor de las palabras. Mi verdadera profesión es telegrafista, pero yo no volvería a ser telegrafista. Ya con los nuevos inventos y las nuevas técnicas de comunicación que hay, el telégrafo ya no sirve para nada. El que yo aprendí que fue el Morse. ¿Y es cierta esa anécdota que le gustó que haya sido telegrafista? Porque justamente para hacer buen periodismo se necesita mucha economía de palabras y al tener ese recurso. Bueno, esa historia sí se la escuché contar a mi papá, que cuando regresó de Europa, bueno, todo el mundo, sus amigos que ya eran secretarios, ministros o quién sabe que ya eran muy importantes, algunos, lo invitaban a comer para que contara las historias que había pasado en Europa. Y luego ya, bueno, pues mucho gusto en verte, pero nadie le ofrecía trabajo, entonces ya estaba como desesperado porque ya había dejado el trabajo que lo llevó a Francia, que era una parte de la Secretaría de Hacienda que le pagaba a los cónsules en Europa. Por eso él fue en esa sección de la Secretaría de Hacienda. Entonces estaba un poco desesperado porque, bueno, ¿y de qué iba a vivir? Claro. Y entonces Jorge Piñó, al que había conocido, mi papá de Francia fue a Nueva York, porque la oficina estuvo un año en Nueva York, y en algún momento vino a México y retornó a Nueva York, y en ese viaje hacia México conoció a Piñó, que entonces mi papá siempre decía que en ese momento era el reportero estrella de Excelsior, y entonces cuando Piñó le dijo, bueno, pues fuiste telegrafista, sabes el valor de las palabras, puedes escribir. Ya cuando yo traté a Renato mucho, él lo que ya tenía muy presente era el pasado. Okay. Por eso me contó el pasado remoto. Por eso me contó con tanto detalle su infancia y su adolescencia, su juventud, su viaje a Europa. Dijo una cosa muy chistosa una vez, me dice, ¿sabes una cosa? Cuando yo dejé París, me fueron a despedir al tren todas las putitas del Cartier Latino. Entonces le dije, ¿todas? Dice, bueno, una, pero iba en representación de las demás. No eres tú. Hacía ese tipo de juego. Para Octavio Paz, Renato Leduc supo oír y recoger el oleaje urbano. No solo eso, también supo transformarlo con humor y melancolía en breves e intensos poemas como este. No haremos obra perdurable, no tenemos de la mosca la voluntad tenaz. Bueno, nos hablaste ya un poco del personaje, nos has dado algunos atisbos del poeta. ¿Qué más hay? El periodista. Bueno, está el cronista. Tenemos al cronista que toma, como el poeta, el lenguaje de la calle y que evoca su infancia, que evoca sus días, por ejemplo, en un libro que se llama, un libro póstumo, que se llama Cuando éramos menos, donde tiene una buena parte de contenido autobiográfico, y está el Renato cronista, donde nos relata la muerte de su padre, y este hecho que lo obliga a emplearse muy joven al servicio de la Mexican Light and Power Company, el oficio de telegrafista que estudió con una beca y que lo ayudó para enlistarse en el ejército de Pancho Villa, que también fue una de sus fuentes de anécdotas interminables. Y luego también está lo que llamaba el uso de los, entre comillas, una vez más, amores mercenarios, el contagio venéreo que relata y que considera, según escribe, como una consagración de la hombría, entre comillas, tan necesaria como para el católico la primera comunión.
Fue su primera comunión, ok. Fue también testigo de episodios como el baño de sangre de Victoriano Huerta, el bombardeo yanqui de 1914 contra el puerto de Veracruz, la derrota definitiva de la División del Norte en junio de 1915, cuando Obregón, otra vez en palabras de Renato, le asegundó a Villa la putiza de Celaya. Y su saldo macabro de cadáveres putrefactos y perforados por las balas. Y después lo vemos en El Paso, Texas, donde trabaja como lavaplatos, y después lo vemos en Europa, y lo vemos entre la Guerra Mundial. Entre todo este contexto, vemos que lo grotesco y lo siniestro también son anulados por este disparo de lo hilarante, del sentido de la irrisión. Hay una curiosidad y un disfrute en Renato que parecen insaciables, y como una libertad y una prodigalidad excepcional en su memoria, que además es derivativa y anecdótica, mucho más que sistemática, unitaria o sucesiva. Hay en él una cronología espontánea, sostenida por la vivacidad de sus trazos, sin concesión alguna a los eufemismos, a los rodeos. Yo lo encuentro siempre entre la inmediatez física, el azar de lo transitorio, por atroz que puedan parecer estos campos de cadáveres putrefactos o las curas escalofriantes de permanganato que menciona y padeció, o bien otros antídotos para combatir los efectos de las consagraciones venéreas que menciona. Todo esto lo ayuda a él a modelar una especie de estética de la existencia, que toma las circunstancias por los cuernos, que las enfrenta, las goza y las padece sin mayores prejuicios, de una manera cabal, incluso sabia. Ahí se puede decir que una especie de estética del relajo. No precisamente. De lo sardónico. Sí, de lo sardónico, sí, pero no precisamente. No veo yo de la burla. En su escritura, sí. Sí, pero no precisamente el relajo, así como lo entendemos de Samuel Ramos, ¿no? Eso es no el desorden, pues, ¿no? Okay. Es otro tipo de aproximación la que yo veo en él, ¿no? Que es más la ironía. El desparpajo, el sarcasmo, la naturalidad con el trato, con las palabras y con la gente, sí. Tenía una oficina ahí en Antonio Caso, donde vivió con Leonora cuando recién llegaron acá. Y luego pues, ya ella se fue y entonces mi papá se quedó ahí, luego se casó con mi mamá y se fue a otra parte, pero conservó siempre ese lugar, era su oficina, pues. Entonces pues ahí siempre llegaba la gente a buscarlo, a plantearle problemas. Su correspondencia era a donde le llegaban, ¿no? Tengo ahí cajas con cartas de gente quejándose de que los despojaban de sus terrenos, el agua, de los campesinos. Claro, veo el periódico hoy y es lo mismo que hace 50 años, ¿no? Las cosas creo que no han cambiado. Pero pues tenía mucho contacto con la gente. Claro. En su faceta, yo creo que, claro, está considerado mucho como poeta y esto, que sí, creo que es buen poeta, es mi opinión personal. No, y la de personajes como Gabriel Said y Octavio Paz. Y es muy parcial, ¿no? Claro, tiene que ser mi opinión, pero yo creo que él fue un gran periodista porque fue una gente honesta, que defendió siempre a los más desvalidos, necesitados, y creo que ese es el personaje más importante desde mi punto de vista, el periodista. Tú lo conociste entonces sobre todo como periodista, como persona, era amigo de tu papá, era amigo de tu casa. Como persona y en los toros, larguísimas tardes de toros, en que se reunían después de las corridas a la salida de la plaza y se ponían a discutir sobre los mil detalles que habían encontrado en las faenas, y eran sesiones de 6, de 8, de terminar a las 8 o 10 de la noche después de la corrida, y también lo que te mencionaba de las comidas sabatinas que acostumbraron durante muchos años, sí que recuerdo. Oye, ¿y él cargaba libros? ¿Te dio alguna vez una lectura? ¿Te sugirió algo? Oye, échale un ojo a esto. No, realmente no. Te lo pregunto porque era un gran lector del siglo de oro de autores clásicos, ¿no? Entre otras cosas, sí, de todos los griegos, de la literatura francesa, del modernismo, estaba perfectamente al día y los empleaba, pero para neutralizarlos por la vía de la ironía, por la vía del sarcasmo, ¿no? Fue compañero de gente como López Mateos, como Alemán, y entonces en una ocasión llega un tipo, un cortesano con Alemán, a enseñarle un texto donde Renato Leduc lo criticaba de una manera terrible y le dice: señor presidente, mire lo que este señor Leduc anda diciendo de usted, ¿qué hacemos?
Y Alemán le responde, nada, Renato es mi amigo y puede decir lo que quiera. Pero él siempre se burlaba de las cosas, nunca dejó que la solemnidad lo venciera. Cuando parecía que las cosas se iban a poner serias, siempre había una chispa de humor que hacía que la gente se riera, ¿no? Pero además eso era en todo, en sus memorias, en sus crónicas taurinas. Tuvo una columna en El Esto que se llamó En 5 minutos. Y una vez Manolete, leyendo la columna que le dedicaba a Renato Leduc, donde lo hacía pedazos a Manolete dijo, qué bueno que a este tipo solamente le dan 5 minutos, que si le dan 10 me mata, ¿no? Era muy intenso Renato, ¿no? ¿Y qué le interesaba de la vida que compartía contigo en términos de...? Le gustaban los toros, que yo no entiendo, yo como tuve, de veras lo he de haber querido mucho, donde tuve la paciencia de acompañarlo a los toros. Ahorita yo no aguanto una corrida de toros ni de chiste. Entonces, por fortuna le gustaba ir a los palcos donde se veía bastante lejos. Y él veía con unos binoculares, ya no veía nada. Decía ole como de rebote de la plaza, pero tuvo adoración por Manolo Martínez. Ajá. Me encantaba ir a ver cómo se vestía. Toda esa parte que para mí era de otra época. No sé si él tuvo contacto fuerte con contemporáneos, con Octavio Paz y el grupo de Taller. Yo creo que, bueno, desde luego que los conocía, pero era bastante homofóbico y con los contemporáneos era prácticamente imposible, ¿no? Su relación, supongo, aunque eso no quiere decir que no los haya tratado, y con Paz y demás, pero nunca fue precisamente un hombre de ambientes intelectuales, o no lo percibo yo así, ¿no? Era más de ambiente periodístico. Sí, cómo no. Y hacía literatura. De ambiente periodístico y de cronista, y sí, cómo no, y de articulista político, ¿no? Y la vena, por un lado, su vena poética como aparte, ¿no? Una revelación verlo entrar a la redacción de Su Otro Yo en Bucareli 18, departamento 410, y decir con su voz ronca, ¿dónde está ese cabrón negro? Y el cabrón negro era Vicente Ortega Columna. A ese saludo me acostumbré durante muchos años. Y qué bueno que haya oportunidad de traer a estos personajes a la actualidad, porque en ocasiones el olvido es atroz. En órbita era un periodo que estaba viniendo abajo. Nada más comenzamos a hablar, le dije yo a Pérez Berusco, lo que debe usted hacer es escribir como habla, porque Pérez Berusco habla en un caliche así, que es en el que habla toda la gente, porque aquí no se habla un castellano puro, la gente del pueblo no habla un castellano, hablan en caliche, ¿verdad? A la policía le dicen chota, y eso no es nada más de un grupo. Cada grupo, pues cada estrato social, digamos, aquí tiene un caliche relacionado con su profesión. Yo he andado entre la tropa, he andado entre los telegrafistas, he andado entre carniceros, toreros, y todos tienen un caliche muy especial, adecuado a su profesión. Nadie habla castellano, ni evidentemente mucho menos el depurado lenguaje de Octavio Paz, ¿no? Cuando usted escribe en ese lenguaje tan fino, nadie lo lee. ¿Y qué recuerdos tienes del Renato Leduc? Pues ahora sí que más en la vida privada. ¿Qué le gustaba hacer? ¿A qué hora se paraba? ¿Lo viste trabajar algún día? Bueno, lo que pasa es que mi papá era más bien desvelado. No se levantaba a las 6 de la mañana a escribir sus cuartillas, no, él se levantaba como a las 9, desayunaba y luego se encaminaba hacia Antonio Caso y ahí escribía hasta la hora de la comida y luego ya iba a comer con alguien, no sé qué, regresaba en la tarde un rato a seguir escribiendo, pero una vez se fracturó el fémur y entonces ya no pudo transportarse, porque tomaba su camión en la esquina de la casa, ya no pudo ir a Antonio Caso, de manera es que ya desmontó la oficina que ya de Antonio Caso y ya se quedó en la casa, y entonces mi mamá él le dictaba a mi mamá y mi mamá le mecanografiaba ahí las colaboraciones, ¿no? Y luego pues ya alguien las llevaba, ¿no? Y pues en esos últimos años pues ya se quedó en la casa, ¿no? Pero esa era su rutina.
tenía que ser una rutina muy precisa, porque claro, de eso vivía, si no escribía pues no comíamos, ¿no? ¿Tomaba notas o ya era solamente cuestión de observar? No. Te lo pregunto porque Monsiváis un tiempo yo lo vi, hace 15 o 20 años, que llevaba una libreta y tomaba algunas notas muy chiquitas, ¿no? Pero tomaba notas. Y cada vez fue dejando más las libretas de apuntes, hasta que ya no usaban nada para apuntar. No, mi papá no tomaba notas. Yo ahora he estado revisando su archivo personal, que no lo había hecho porque, bueno, tuve que desmontar la casa de mis papás y puse todo en cajas y ya, pero ahora he estado en esa tarea de ponerme a leer papel por papel, cartas y cosas, y me he encontrado algunas libretas con notas, pero son notas que él tomó en algunos viajes, porque él pertenecía a una organización internacional de periodistas cuya sede estaba en Praga. Entonces fue vicepresidente de esa organización varios años. Esa era una organización, digamos, del ala izquierda, en el tiempo en el que existía la Unión Soviética y todos los países socialistas, no sé qué. Entonces él fue varios años vicepresidente de esa organización, uno de los vicepresidentes. Entonces había congresos y también tenía que ir a reuniones que eran preparatorias de los congresos que había, y me he encontrado libretas con notas de esos viajes, ¿no? Pero ya en la vida cotidiana, de la escritura cotidiana, no tomaba notas, excepto cuando hacía crónica taurina, ¿no? ¿Con quién se carteaba tu papá? Bueno. ¿O con quién se carteó? Más bien, son las cartas que él recibió, porque no he encontrado ninguna que él haya escrito, ¿no? Sí. Entonces, pues me he encontrado unas cartas de Luis Enrique Erro, bastante divertidas, con una letrita así chiquitita, que sí se pueden leer, pero una letra perfectamente recta y chiquita. Me encontré una carta de Leonora Carrington, por ejemplo, que se la di a Elena Poniatowska y que la publicó en su libro, de José Gorostiza, una carta de Neruda, por ejemplo, y varias cartas, de Andrés y Duarte, que Andrés y Duarte fue, no sé si fue un personaje también muy amigo de mi papá, que fue director de Bellas Artes y fue escritor, un tabasqueño, así muy célebre, porque él estuvo en Europa y luego se fue a Nueva York y se quedó a dar clase en la Universidad de Columbia muchísimos años. Decía Renato Leduc que aprendió a decirle peradas con los clásicos. ¿Pero qué papel juegan la grosería y las malas palabras en su poesía? Según Carlos Monsiváis, uno fundamental: crear los anticuerpos que devasten su odio predilecto, la cursilería. Escuche si no. ¿Quién no insinuó a su prima con violeta, a su otra flor, esperanzas tan concretas cual dormir una noche entre sus tetas? Novia insolvente, por tus medias rotas vertí de llanto las primeras gotas. En mi recuerdo como corcho flotas cuando laxa de amor y complacencia, en un cuarto de hotel y en mi presencia, te lavas el árbol de la ciencia, perdida ya tu condición Virginia. Perdón si en actitud antipolínea besé tus muslos y aflojé la línea. Llanto que derramaste, amargo llanto, ira, dolor, remordimiento, espanto. Lo que perdiste no era para tanto. Tiempos en que era yo adolescente y el señor don Porfirio presidente y Dios nuestro Señor omnipotente. Desde que yo soy periodista he tenido que dedicarme a cosas más ingratas, aunque más remunerativas que la literatura. El libro El Prometeo lo escribí pues porque yo era muy aficionado a la cosa griega y me entusiasmaba aún las malas traducciones del teatro griego de Esquilo. Hice varios libros, nada más que se me perdieron todos porque pues, no les daba yo ninguna importancia a esas cosas. Y quedó El Prometeo, es el único que quedó, desgraciadamente. Él era un provocador. Provocaba, pienso por ejemplo en títulos como Prometeo Sifilítico, o en esos poemas de amor que de repente
como va bien encabalgada toda la intención amorosa y de repente sale con Claro. ironía y rompe todo lo que había construido. En efecto, es un desacralizador, ¿no? En su aproximación a la poesía. Yo creo que hay varias cosas. Primero, que es un poeta que desdeñó sus dones. Era un poeta muy dotado, pero no le interesaba o no se tomaba en serio como poeta. Y luego, la paradoja en este caso es que una buena parte de su fama y de su leyenda se debe precisamente a sus versos, que se volvieron populares en su propia época, ¿no? Aunque las llamaba, entre comillas, pendejadas de juventud. Pero los rasgos distintivos de su vena poética también están en lo mejor de sus ensayos, en sus memorias, en su narrativa y en su periodismo. Por ejemplo, hablaría del desparpajo que mencionaba, de la antisolemnidad, de la amenidad, del sentido paródico, de la ironía, del humor irreverente, del tono coloquial, pero también del gusto por las formas clásicas y las referencias cultas, pero siempre desde esa mirada, desde esa perspectiva sardónica, que para mí también lo convertía como una especie de un culto dandy de arrabal, decía, que estaba en tránsito constante por el mundo y por la vida cotidiana, y que despedazaba toda idealización, y nos parecía ver que está, al leerlo, que es como el final, el estertor del canto del cisne modernista, y él prefiere, como mencionas, una salida procaz o sorpresiva, que hace pedazos la cursilería y la sensiblería. Hay mucha ironía en sus versos, ¿no? Hay juego, sobre todo juego, yo creo, ¿no? Y hay escepticismo. Y hay esta, te digo esta cosa, por ejemplo, respecto de la trascendencia, tiene esas líneas que yo quería para mí y alguien me robó, para una cosa delante de una novela que dice: no haremos obra perdurable, no tenemos de la mosca la voluntad tenaz. Que es formidable. Él estaba seguro de que no haría obra perdurable. Y bueno, yo me lo ando acordando, creo que es de los poetas que más me acuerdo. No, pues es un poeta muy vivo, ¿no? Muy cercano, además, a las cosas. Que además toca... Hay un poema que se llama Los buzos diamantistas, que hay que mandar a los jóvenes a leer. Es muy bonita. Y otra cosa, tenía esas cosas chiquitas como: el renacuajo es animal anfibio, es decir, doble vida cual tú y yo, pero su vida está sumida en una y la nuestra está partida en dos. No es cierto, está mal dicho eso. Ahorita me voy a acordar. El principio sí es: el renacuajo es animal anfibio, es decir, doble vida cual tú y yo. Oye, ¿te llegó a escribir algunos versos, Renato? Pero es que era chistoso. Me escribió un poema, no, eso no es nada chistoso. Me escribió un poema juguetón, un poco como te digo, como de a su amiga, su hija. Una cosa muy cariñosa. En su máquina, con una corrección a mano después. Y entonces ayer te estaba confesando mi horripilante pecado, o hace 8 días. No lo encuentro. ¿Cómo? No lo encuentro, no lo encuentro. Esto me tiene tristísima. Y además es una cosa de la que me di cuenta hace poco. Pero lo tienes fijo en la memoria en algunos versos. No, tengo el principio, esto de dice? que ahorita no se va a notar porque ya pasaron las niñas de maquillaje por mí, pero dice una cosa como: su rostro singular era un dibujo del 400, levemente celeste y fantasmal. O sea, por supuesto, con mis ojeras, absolutamente fantasmal. No, pero es muy bonito. Y luego decía algo así como que tenía yo en la piel el verde releente del mar y de la selva tropical. O sea, unos colores horribles, era verde con azul. No, pero te lo digo, que bueno, no es tan común recibir unos versos de un poeta, ¿no? Y uno que admiras además. Y luego lo puse a escribirme los del tiempo, pero dice para Ángeles Mastretta. Yo digo, por supuesto que esto lo escribió 50 años antes de conocerme. ¿Hay temas en su poesía? Así como grandes temas. Pues están los temas de la irreverencia, sobre todo, y de ¿cómo te diría? Bueno. Más que temas, entonces, es una postura ante todos los temas, ante el amor, ante el odio. No tiene, yo no me acuerdo de haber leído algo así. No, ¿verdad? No, es simplemente burlarse o desmontar lo solemne al acercarse a los temas. De la poesía, sí. Aplicar ahí una especie, como yo veo, como dardos de una inteligencia muy nítida, una ironía punzante que aplica con gran exactitud. Hay regocijo, hay desfachatez y una soltura que su propia mordacidad afila. Y también una celebración efímera, como decíamos, es un hombre impermeable a las trascendencias, a la voluntad de trascendencia,
Y entonces con todo esto encontramos que el canto de las sirenas recibió con Renato Leduc un escupitajo saludable, diríamos. Y entonces esto fue como para solaz y esparcimiento, parafraseándolo, de las clases necesitadas del placer de su existencia y su escritura. ¿Qué te llamó la atención más de Renato en tu las primeras veces que lo trataste? Era guapísimo. Era muy guapo. A mí me parecía guapísimo, tenía unas manos largas y unos gestos muy masculinos. Entonces, todo esto que te digo me llamó la atención. Estaba difícil que no te llamara la atención Renato, ¿no? ¿Y sabías algo de su pasado, de ese pasado así como heroico? Haber sido telegrafista de Pancho Villa. Eso me lo fui enterando con él todo el tiempo, pero yo era una mujer curiosa, sigo siendo. A los 30, mucho más. Y tenía yo como 24 cuando conocí a Renato. Entonces sí, siempre fui preguntona, le preguntaba un montón de cosas y él era muy platicador. Lo que no le preguntabas te lo contaba. Por ejemplo, muchas de las cosas que yo cuento en Arráncame la vida me las contó Renato y eran inventadas por Renato, yo estoy casi segura. Porque yo me le presenté y le dije, es que yo quería hacer una novela con un cacique, como con una suma de caciques, pero no encuentro información y yo no soy historiadora, Renato, ¿cómo le haré? Y entonces pero ya empezaste, pues sí, pero ya sé quién es, ya sé cómo es, pero no acabo de saber bien cómo manejar, porque quiero sumar a varios, no quiero hacer uno solo. Y todavía la gente tenía mucho miedo de hablar de eso. Entonces Renato me fue contando historias, pero historias divertidísimas, y que estaban cruzadas con actrices y con restaurantes, y con cosas que él veía desde afuera. Y las contaba con enorme simpatía, y cuando yo necesité inventar un personaje que hablara de un cacique como esos y que supiera muchas cosas y al mismo tiempo no supiera muchas, un poco como yo, que de la vida privada sabía muchas porque pues yo las podía inventar. Toda la vida privada la inventé, pues sabía mucho. La vida pública, como sabía yo trozos de diferentes, entonces ella sabía pedazos y pedazos no. Yo dije, yo necesito una voz, no puedo contar esto en tercera persona porque la tercera persona es más omnipresente, sabe más. Sí, sabe, ve todo de fuera. Y entonces esta primera persona, si era la esposa, podía saber muchas cosas y no saber ninguna de otras cosas. Pero era Renato. Yo inventé el tono de la esposa y trataba tanto con Renato que no me di cuenta, me lo sé con toda claridad ahorita, que Catalina Asensio habla como hablaba Renato. Yo nunca hablé así. ¿A ti no te molestaba su lenguaje? No, a mí me divertía, por eso se lo puse a Catalina Asensio. Yo nunca podía hablar así, luego me llegaban a entrevistar cuando escribía Arráncame la vida. ¿Y usted por qué no habla así? No, porque es un personaje que yo inventé, el que habla así. No, pero ya nos dijiste que estás muy inspirada en Renato. Y lo oía yo mucho. En su voz. Sí. Y ni cuenta me di, hay que confesar que no me di cuenta. Yo dije, voy a hacer un personaje que hable como Renato. Creo que es un poeta que incorpora el lenguaje de la calle en la lírica mexicana, en la poesía del siglo XX, como el primero que llega a hablar en un lenguaje coloquial y a la vez dentro de formatos y modelos clásicos, en alejandrinos, en decasílabos, en sonetos, que cada vez que Renato Leduc siente que va a caer en las garras abominadas por él del sentimentalismo, toma un viraje y se distancia y tiene otra dimensión para abarcarlo, ¿no? La cuestión de Renato es no tomarse tan en serio la poesía y jamás concebirla con mayúsculas. Siempre desconfió de la llamada poesía pura. Yo nunca le di, si le he de ser franco, yo nunca le di importancia a la poesía. Es más, no me gustaba. Precisamente porque en la época en que yo era joven, los poetas que estaban de moda eran, pues conforme al criterio actual, extraordinariamente cursis, ¿verdad? A mí me gustaba mucho la prosa, me gustaba la novela, el ensayo, me gusta mucho, pero la poesía no me gustaba. Eso de Duque Job, gran poeta, que consonantaba Bistec con Chapultepec, pues me causaba un poco de risa. Todas esas bravuconadas de Díaz Mirón también eran risibles, ¿verdad? Que yo nací como el león para el combate. Cuando los conoce uno personalmente a los poetas, pues les dan risa. Era un señor medio enclenque y correlón hablar de que él es un león, ¿verdad? Bueno, ayer que andaba yo, porque todo el día como hablé contigo antier o no sé cuánto,
Hace 5 días me quedé cantando La sabia virtud de conocer el tiempo. Qué bueno que le pusieron música a ese poema. Es estupendo, porque ¿no? todo el día se canta en las cantinas. Él hubiera estado feliz de amar queriendo como en otro tiempo, amor de aquellos tiempos, quien pudiera. Es le hubiera encantado. Es el poema que más te gusta, uno de los que más. No, es el que canto porque es el que tiene música. Pero, no, qué barbaridad. Y te habló de María La dialéctica Félix, sucinta de un sabio calmar. No, ¿te acuerdas aquel poeta? Esta es una historia vieja de un escritor gringo y una actriz gringa que le dijo que si se casaban podían heredar. Dice, es que si tenemos un hijo que herede su talento y mi belleza, vamos a poder tener un hijo prodigioso. Y entonces él se lo aplicaba a María Félix y decía, pero yo contestaba siempre, ¿qué tal y sale con mi cara y el talento de María Félix? No, estaba violento. Era muy lista María Félix, le dije yo. Es muy lista de todos modos, Renato. No, pues era lista, claro. Pero tuvo grandes amores, ¿no? Ya nos dijiste Leonora Carrington, María Félix, que además le gustaba mucho estar con Renato también. Bueno, y la mamá, pues que todo el mundo se divierte. La mamá de Patricia, que era una mujer callada y discreta, a lo mejor extenuada de vivir con Renato, porque... Bueno, Leonora no pudo vivir con él, ¿no? Que era muy complicado. ¿Le gustaba decir sus versos él? No. 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 Ya si le insistías mucho, pues a lo mejor te los decía, pero no. ¿Y le gustó realmente la musicalización de este poema sobre el tiempo, Sabia Virtud? Pues sí. Nada más que de pronto llegaba a algún lugar y ya le cantaban la canción y entonces ya al final decía, bueno, ya suficiente. Pero esa fue una historia que mi papá escribió en un periódico que se llamaba Órbita, de Héctor Pérez Verduzco, que era así un poco de la farándula. Tenía una columna que se llamaba Semana Escocesa, y Pérez Verduzco le pidió a Rubén Fuentes que musicalizara el poema. Y tuvo éxito. Bueno, pues lo lanzó con Marco Antonio Muñiz y José José. Tuvo éxito porque ya alguien antes había tratado de hacerlo y no pegó, ¿no? Entonces fue así como para mi papá fue una sorpresa eso, ¿no? Y de repente... Que funcionó y sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. Ya se hizo clásica porque hay una pirámide en la Sociedad de Autores y Compositores de Música, que tiene una pirámide cuya base es ancha y entonces ahí son las canciones que van saliendo y la cúspide se llama Joya. Mi papá está a punto de llegar a Joya. Está en clásica. Son varios niveles, está en clásica y la siguiente es Joya. En unos años más será Joya. Él consideraba que la muerte era un asunto de notaría, o sea, no un asunto de pasar a la historia. No pensaba en eso, ni se le ocurría. ¿Quién me va a hacer caso? O sea, todos sus últimos años, que una buena parte de los escritores y de los intelectuales dedican a construir su imagen, eso sí. Él se dedicó a deconstruirla, o sea, a borrar sus huellas. Sí, eso es cierto, pudo haber sido un personaje protagónico en serio en la cultura mexicana y se hizo de lado. Claro, porque además tenía toda esta pasión por la bohemia, que en esas épocas no estaba bien vista, o sea, como que no era muy sofisticado. Bueno, y alguna ser vez... cronista de toros. Entonces él decretó que él era cronista de toros. Claramente, la vida es triste, tomemos un café. Todas estas cosas que inventaba estaban aparentando que era trivial, que era juguetón. Y era juguetón. Gabriel Said dice en alguna parte en un texto que, reconociendo el trabajo poético de Renato Leduc, él pudo haber llevado la poesía mexicana hacia otros rumbos, pero no tuvo, digamos, el coro de poetas, de escritores. Ni el interés de construir ese coro, ni el interés de construir ese coro, dar el giro. Mucho más lo ha construido en nosotros. O sea, yo por Renato tengo devoción desde siempre. Y, bueno, me acuerdo incluso de su entierro. No fue uno de estos entierros maratónicos y... con decenas de coronas, multilloriqueantes que puede haber ahora, ¿no? Y era una cosa muy sobria y muy guardada. ¿A qué libro nos podemos acercar de Renato para conocerlo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Sus poemas? No, sin duda sus poemas. ¿Sí? Sí, sin duda. Son divertidos. A mí me parece un súper poeta. Y como para empezar, hay uno sobre los diputados. Oye, debería yo
buscar mis libros de Renato y leerte alguno. Tiempos en que era Dios omnipotente y el señor don Porfirio presidente. Hay tiempos tan lejanos del presente. Ahí, cuando dice esas cosas, hace al mismo tiempo en ese mismo libro unos guiños sobre los diputados. Y luego hay un texto a una viejita que quería saber lo que era un elefante, que es una belleza. Y luego hay muchos sonetos de amor excepcionales a una mujer castaña, a la que quiso mucho porque es... Y luego hay otro divino que dice: oh, si el humo fincara, si retornara el viento, si usted una vez más volviera a ser usted. Entonces, con los poemas nos podemos meter. Con los poemas todo el tiempo te tienes que meter. ¿Qué Renato personal retienes tú con el tiempo? Bueno, desde luego el personaje del que estamos hablando, que me parece absolutamente entrañable, el periodista, como el ser humano que fue tan maravilloso, tan atractivo, tan lleno de experiencias, que pasó por tantos momentos fundamentales del siglo XX en México y fuera de México. Ese personaje es sin duda excepcional. Y por otro lado está el personaje que es el poeta, ¿no? El autor de esa poesía, que desde mi punto de vista no es una obra completamente homogénea, no requiere una evaluación por libros o como una obra completa, ¿no? Yo creo que es más bien un autor excepcional, de poemas excepcionales, no de libros completos o no de una obra integral, digamos, que se haya envisionado y se haya planteado como tal, ¿no? Son cosas que fue dejando en el camino, como sus artículos y su experiencia, pero que tienen un valor literario y una originalidad excepcional. Bueno, y que viven en la memoria de los jóvenes. Yo he visto jóvenes leyendo estos poemas que tú nos acabas de compartir de Renato, porque lo sienten como muy fresco, muy cercano. Esa es una cosa maravillosa, porque esa frescura con la que él se pudo acercar a la poesía y al lenguaje en general le da una vigencia que todavía va a perdurar, aunque como tú mencionabas al principio que quizás está un poco olvidado, pero yo creo que está condenado también a estar presente en la poesía mexicana. Yo realmente no me puedo quejar de mi vida, ¿verdad? Pues claro, de joven sufre uno hambre y pasa unos malos ratos, pero eso le tiembla a uno la... Mire usted, de la gente de mi generación, ninguno fue maricón, ni ninguno drogadicto, ni ninguna de esas. Todos han sido hombres que se fajan y muchos se murieron en la revolución, murieron peleando o han estado en la lucha hasta el último momento. Yo soy, como dice un amigo mío, un extraño caso de supervivencia, porque casi toda mi generación ya se murió. Amigo de María Félix, que según su leyenda se quiso casar con él, poeta de la calle y no de gabinetes como le gustaba decir, ícono de cantinas que frecuentaba, y no es una metáfora, pues retratos de él penden de sus paredes, Renato Leduc fue uno de los liberadores del idioma español, un verdadero poeta excéntrico que hizo resonar en sus versos a los clásicos y al lenguaje popular. Cada mañana, dice José Alvarado, Leduc inaugura una leyenda y cada noche la deja morir. Mucho tiempo los poemas de Leduc se encontraron dispersos. Su famoso Prometeo sifilítico se copió a máquina por décadas. Leduc llegó a contar 100 de ediciones clandestinas. Hoy el Fondo de Cultura Económica recoge su obra literaria en una edición preparada por Edith Negrín con prólogo de Carlos Monsiváis. Más adoradas cuanto más nos hieren, escribe el poeta, van rodando las horas porque quieren. Yo lo espero aquí la próxima semana en Retomando A, el espacio donde le damos una nueva oportunidad a la imaginación crítica y a la memoria, porque estamos convencidos de que lo nuevo, lo novedoso, no siempre se encuentra en lo último o en lo más reciente.